junto con Dios. Romanos 5, del 1 al 21. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos explica claramente que la remisión de los pecados no se recibe a través de la justicia humana, sino al creer en la justicia de Dios. Así esta fe está aprobada. Por eso, en el capítulo 5, Pablo explica que tenemos paz con Dios si creemos en su justicia. Si Dios nos ha salvado de nuestros pecados a través de su justicia, no tiene sentido conseguir la fe sin creer en la justicia de Dios. La Biblia nos dice que la salvación se consigue creyendo en la justicia de Dios. Esta es la paz que se obtiene cuando uno pone su fe en la justicia de Dios. La justicia de Dios nos ha completado. Por tanto, quien conoce la justicia de Dios y cree en ella de corazón, recibe la remisión de los pecados. En Romanos 1:17, el apóstol Pablo dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El libro de Romanos nos dice que la justicia propia no puede librarnos. El libro de Romanos nos dice que la justicia propia no puede librarnos de nuestros pecados. En Romanos 5, el apóstol Pablo resumió una vez el Evangelio en el que se contiene la justicia de Dios. Hizo esto para predicar la justicia de Dios a los santos de Roma, para que su fe se reforzara aún más. Sin embargo, algunas personas siguen interpretando este pasaje desde el punto de vista de la doctrina de la justificación. Es erróneo distorsionar este pasaje y creer en esta doctrina. La doctrina de la justificación es una interpretación
que dice que como los cristianos creen en Jesús, Dios los considera sin pecados, aunque todavía tienen pecados intactos en sus corazones. Esta es la esencia de la doctrina de la justificación. La justicia de Dios dice otra cosa. Nos dice que los que creen en la justicia de Dios han sido justificados por fe. Podemos ser justificados por fe solo si creemos en su justicia. Dios no considera que los pecadores no tengan pecados. Entrar por fe en esta gracia en la que estamos firmes. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justicia de Dios que se nos ha dado no está constituida por nuestras buenas obras. Hemos sido salvados de todos nuestros pecados para siempre al creer en la justicia de Dios, que se ha completado y tiene poder absoluto. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Es el hecho de que Dios ha salvado a todos los seres humanos de los pecados a la perfección al enviar a su Hijo a este mundo, hacer que fuese bautizado por Juan el Bautista, muriese en la cruz y se levantase de entre los muertos. Por tanto, los que creemos en la justicia de Dios nos hemos convertido en sus hijos y hemos entrado en su gloria. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo destaca, la justicia de Dios ha sido completada y está vigente, y por fe hemos conseguido la justicia de Dios, por lo que ahora todo el mundo debe darse cuenta de que es posible a través de la ley de la fe conseguir esta justicia de Dios que está firme si se han convertido en justos con nosotros al creer en la justicia de Dios. Ustedes también recibirán las bendiciones de la vida eterna. Debemos darnos cuenta claramente en la justicia de Dios de que el bautismo y la sangre de Jesús nos han salvado de todos nuestros pecados. Por eso podemos alcanzar la santidad y tener la fe verdadera en la justicia de Dios. La fe verdadera es la fe en la verdad, donde está la justicia de Dios. No debemos cambiar la justicia de Dios que Dios mismo completó por la doctrina de la justificación y creer en esta. La justicia de Dios no es una teoría creada por el hombre. La justicia de Dios se ha completado concretamente y realmente por el bautismo y la sangre de Jesús. Sin creer en la justicia de Dios es imposible que los pecadores sean salvados de sus pecados. Por tanto, debemos entender la justicia de Dios correctamente y creer en ella correctamente. La razón por la que no debemos creer en la doctrina de la justificación en vez de la justicia de Dios es que si lo hacemos, nuestros pecados no serán borrados. Dios ha probado la fe de los que creen en su justicia. Les ha dado paz eterna a los corazones de los que creen en la justicia de Dios. Lo que la justicia de Dios nos está intentando decir es que los pecados de la humanidad han roto la paz con Dios, pero Jesucristo los ha reconciliado con Dios al borrar estos pecados con su bautismo y sangre. Solo al creer en la verdadera justicia de Dios podemos estar en paz con Él. Los que creemos en la justicia de Dios no somos sus enemigos y tenemos paz verdadera por creer en la justicia de Dios. El que ha preparado esta paz en Dios Padre al haber sido enviado a este mundo. Jesucristo borró todos los pecados que nos hacían enemigos de Dios mediante el bautismo que recibió de Juan, su sangre, muerte y resurrección. Sin embargo, los que no creen en la justicia de Dios luchan contra esta justicia de Dios, alardeando de su propia justicia. Estas personas deben arrepentirse inmediatamente y rendirse ante Dios. Al poner su fe en la justicia de Dios, deben recibir la gracia que borra todos sus pecados. ¿Cómo llega la paz a un pecador? Su paz con Dios solo puede conseguirse si creen en su justicia. No hay otra manera de tener paz con Dios. Pero a pesar de esto, los pecadores no conocen la justicia de Dios, aunque quieran tener paz con Él. Así que no están en paz con Dios. Si un cristiano pecador no confía en la justicia de Dios y cree en ella, no tiene la convicción de la salvación por culpa de los pecados que comete constantemente y por eso confía en doctrinas falsas. Por tanto,
todo lo que hace es quejarse y desesperarse. Por el contrario, los que creemos en la justicia de Dios disfrutamos de la paz con Él. La justicia de Dios que nos permite superarlo todo. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Además, no solo hemos recibido la salvación por fe, sino que también tenemos gozo en la tribulación. Esto se debe a que creemos en la justicia de Dios. Este pasaje dice que la tribulación produce perseverancia. Esta fe es el testimonio del apóstol Pablo y también nuestro testimonio. Los que han sido salvados al creer en la justicia de Dios a veces son perseguidos por predicar esta justicia de Dios. Se encuentran con muchas dificultades para seguir la voluntad de Dios. Romanos 5:4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sin embargo, la perseverancia también produce carácter, y el carácter produce esperanza. Como Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados para siempre y nos ha dado una tierra y unos cielos nuevos, esperamos pacientemente con esperanza. Este es el verdadero objetivo por el que los santos perseveran. La tribulación produce perseverancia para los santos. Los santos perseveran a través de la tribulación porque creen que las bendiciones de Dios llegarán pronto. Un corazón paciente es un corazón que espera el retorno del Señor. El retorno del Señor. A través de las tribulaciones, Dios refina el corazón de los santos. Un corazón refinado nos hace tener una fe fuerte y nos permite perseverar en cualquier circunstancia adversa. Por tanto, no hay tribulación que pueda abolir nuestra fe en la justicia de Dios. Ante Dios, los corazones de los santos siempre tienen esperanza por el retorno del Señor y se mantienen firmes en la palabra de la justicia de Dios. Nuestra perseverancia sale del hecho de que creemos en la promesa del Señor, y la fuerza para que los santos perseveren en la tribulación sale del amor de Dios, de la verdad que está en nuestros corazones. Los que creen en la justicia de Dios que nos ha dado el Señor son los que han recibido al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo hace que los corazones de los santos crean firmemente en la justicia de Dios y así los guía para confiar en la promesa de Dios. La justicia de Dios que nos ha dado esperanza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que cree en la justicia de Dios es que tiene esperanza en el reino de los cielos, así que no está avergonzado por el hecho de que esta vida está viviendo, por el hecho de que en esta vida está viviendo por el reino del Señor. Por eso el amor de Dios está en su corazón. El amor de Dios es un amor que se consigue al tener fe en la justicia de Dios, no al creer en la doctrina de la justificación o la doctrina de la santificación incremental. Pero muchas personas están dejando atrás la justicia de Dios con la doctrina de la justificación. Cuando se refiere al bautismo de Jesús, que constituye la justicia de Dios, algunas personas se levantan contra Dios y dicen: ¿dónde dice la Biblia que los pecados del mundo fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista? En la Biblia, el significado del bautismo de Jesús es: primero, ser lavado; 2, ser sumergido; 3, ser enterrado en un funeral; 4, ser pasado. El que los pecados del mundo fuesen borrados cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista es el mismo principio que la imposición de manos en el Antiguo Testamento, donde los pecados del pueblo de Israel eran borrados de sus corazones cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre el animal, el chivo expiatorio. El pueblo de Israel también era redimido de sus pecados por fe. El pueblo de Israel también era redimido de sus pecados por fe, al creer en la palabra del sistema de sacrificio de Dios que se manifestaba en la imposición de manos establecida por Dios. Por tanto, el que Jesús fuese bautizado por Juan el Bautista y sumergido en el agua significa que aceptó todos los pecados del mundo y que Jesús murió en la cruz precisamente porque había aceptado todos los pecados del mundo. El entierro de Jesús nos dice que murió porque había cargado con todos los pecados del mundo a través de su bautismo.
El precio del pecado es la muerte, y esta es la ley de Dios. Por tanto, el que Jesús fuese bautizado y enterrado se refiere al hecho de que cargó con todos nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, dijo en Mateo 3:15: permíteme hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Así que cuando salió del agua, después de ser bautizado, la justicia de Dios que salva a la humanidad del pecado se cumplió. Pero a pesar de esto, algunas personas se consideran demasiado inteligentes e ignoran el significado oculto en la palabra de Dios y no confían en ella. Al utilizar la palabra bautismo, la Biblia habla de la remisión de los pecados que cumplió la justicia de Dios. Dios habló de su justicia que borra los pecados del mundo a través de la imposición de manos en el Antiguo Testamento y a través del bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento. Los que creen en la justicia de Dios son los que creen en el bautismo y la sangre de Jesús como su salvación. Estas personas son las que viven por la justicia de Dios. Incluso antes de que naciésemos. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí la Biblia utiliza la expresión cuando aún éramos débiles, y esto se refiere a cuando no habíamos nacido todavía. Cuando vino Jesucristo a este mundo? Hace 2000 años vino a este mundo, incluso antes de que ninguno de nosotros hubiese nacido. Dios les prometió a Adán y Eva, los primeros seres humanos, el plan de la remisión de los pecados para todos los pecadores, como Dios le dijo a la serpiente: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Satanás incitó los corazones de Adán y Eva para que no creyesen en la palabra de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús nos ha salvado a todos los pecadores de nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz. Cuando Dios dijo en Génesis que Satanás herirá el talón de Jesús, esto significa que el Señor iba a ser bautizado y crucificado. Se refiere al bautismo y la muerte de Jesús, y profetizó que nuestro Señor tomaría nuestros pecados a través de su bautismo y moriría en la cruz. Por tanto, la frase en este versículo, cuando aún éramos débiles, nos dice que el Señor había prometido redimirnos incluso antes de que naciésemos y que completó esta obra mucho antes de que naciéramos. Por tanto, debemos creer en el bautismo y la sangre de Jesús, que se ha convertido en la justicia de Dios como nuestra remisión de los pecados. El versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pablo está diciendo aquí que la justicia de Dios se cumplió antes de que naciésemos. Por tanto, nos está diciendo que al creer en el bautismo y la sangre del Señor, hemos sido salvados de todos los pecados del mundo. Y que la remisión de nuestros pecados no se recibe ofreciendo oraciones de penitencia. Los que no conocen la justicia de Dios dicen que, aunque el pecado original ha sido redimido cuando creen en Jesucristo, los pecados que se cometen a diario se perdonan ofreciendo oraciones de penitencia todos los días. Dios no aprueba esta creencia porque no tiene nada que ver con la fe que cree en la justicia de Dios. Así que no debemos tener esa fe. La justicia de Dios no se consigue con ese tipo de fe. Estas personas también dicen que los creyentes son santificados gradualmente y que irán al reino de los cielos cuando sus cuerpos y almas estén completamente sin pecados en su lecho de muerte. Entre los cristianos nominales que no han nacido de nuevo, hay algunos que creen en la doctrina de la justificación, que dice que Dios considera sin pecado a los que simplemente creen en Jesús, aunque tengan pecados a los ojos de Dios. Esta es una doctrina inventada por el hombre. Si Dios considera a un pecador justo, ¿quién creería que Dios es santo? Creer en esto es llamar a Dios mentiroso. Todos debemos darnos cuenta de que Dios Padre juzgará a todos los que tengan pecados en sus corazones, ya crean en Jesús o no. Para darnos su justicia, Dios Padre envió a Jesús
antes de que naciésemos, y el Padre hizo que el Hijo fuese bautizado y aceptase así los pecados del mundo de la mano de Juan el Bautista. Como el Señor fue bautizado y aceptó todos los pecados del mundo, tuvo que derramar su sangre y morir en la cruz. Esta es la justicia de Dios y la verdad infalible, la expresión toda justicia que Jesús dijo en Mateo 3:15 cuando fue bautizado significa lo que es justo y correcto. El Señor vino al mundo para borrar los pecados del mundo. Aceptó todos esos pecados al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue a la cruz y fue condenado por los pecados del mundo al ser crucificado y derramar su sangre. Y a través de estas cosas cumplió la justicia de Dios para siempre. Como sabía que cometeríamos pecados cuando naciésemos en este mundo, Jesucristo había prometido salvarnos de todos nuestros pecados. Él cumplió esta promesa a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, su muerte en la cruz y su resurrección. En el Antiguo Testamento, los animales del sacrificio aceptaban todos los pecados de los israelitas mediante la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo aceptó todos nuestros pecados a través del bautismo de Juan el Bautista. Murió en la cruz y así nos ha salvado de todos nuestros pecados y ha cumplido toda la justicia de Dios. Por eso debemos tener fe en la justicia de Dios. Y debemos darnos cuenta de que la doctrina de la justificación no tiene ningún fundamento. Dios solo aprueba la fe en su justicia. El libro de Romanos nos está enseñando que debemos dejar de lado nuestra justicia humana y poner nuestra fe en la justicia de Dios. Dios ha demostrado su amor. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Este versículo habla sobre los pocos en este mundo que se han sacrificado por los demás. Hay algunas personas, aunque escasas, que están dispuestas a dar su vida por una causa justa. En otras palabras, algunas personas sacrifican sus vidas por otras personas que consideran buenas, pero nos dice que casi nunca nadie muere por los siervos de Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí la Biblia utilizó la expresión siendo aún pecadores e implícitamente nos pregunta si éramos pecadores antes de creer en la justicia de Dios. Antes de creer en la justicia de Dios, ¿éramos justos o pecadores? Todos éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje nos dice que para salvarnos de todos nuestros pecados, Dios Padre completó la remisión de nuestros pecados a través del bautismo que Jesús recibió y la sangre que derramó en la cruz hace mucho tiempo. Incluso cuando aún éramos pecadores, Cristo confirmó su amor por nosotros con su bautismo y muerte. Desde la creación del mundo, todos somos descendientes de Adán y por eso nos convertimos en pecadores automáticamente. Como nacimos con cuerpos pecadores, no podíamos escapar de nuestros pecados sin tener fe en la justicia de Dios. Solo nos esperaba la destrucción y el sufrimiento por nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para salvarnos y hacer que su Hijo fuese bautizado por Juan el Bautista y muriese en la cruz. Dios cumplió su justicia para siempre. A través de su justicia, Dios completó la remisión de los pecados del mundo. Esto nos habla de la perfecta justicia de Dios para nosotros. Al contrastar la debilidad de la humanidad con la perfecta justicia de Dios, Pablo nos está diciendo lo grande que es su amor. Queridos hermanos, no deben creer en la doctrina de la justificación que solo trae confusión. No deben creer en la doctrina de la santificación incremental. Los pensamientos carnales del hombre solo pueden corromper la justicia de Dios. Por naturaleza, no hay ningún hombre que tenga bondad o justicia propia desde su nacimiento. Si los humanos hubiesen nacido siendo buenos por naturaleza, la justicia de Dios que Jesús cumplió para salvar a los pecadores no habría sido tan exaltada. Sin embargo,
Sin embargo, si los que estábamos esclavizados por el pecado, por nuestras iniquidades, ahora hemos conseguido la justicia de Dios al creer en ella, debemos estar agradecidos y debemos tener una fe firme en la justicia de Dios. El amor de Dios solo lo puede conocer los que creen en la justicia de Dios. Esto se debe a que solo la justicia de Dios nos ha salvado de todos los pecados del mundo. Aquí debemos analizar las palabras que el apóstol Pablo utilizó. La debilidad de la humanidad. Estas palabras nos dicen que nacimos siendo una semilla de maldad desde nuestro nacimiento. Isaías 1:4, Marcos 7:21 al 22. Por naturaleza, todo el mundo nació siendo pecador sin justicia alguna. Esto significa que la salvación de los pecados no consiste en tener justicia propia. En otras palabras, pecadores desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. Por tanto, hemos sido salvados de todos nuestros pecados completamente al creer en la justicia de Dios. Para poder ser salvados de nuestros pecados, no necesitamos nuestra propia justicia. Dicho de otra manera, no hay nada justo en la humanidad que pueda ser añadido. No hay nada justo en la humanidad que pueda ser añadido. La palabra impío significa que la humanidad se levanta contra Dios ferozmente. La justicia del hombre se levanta contra la justicia de Dios. Los seres humanos odian que sus pecados queden expuestos ante Dios y tampoco les gusta Dios. Y tampoco les gusta Dios. ¿Quién juzga esos pecados? Las personas. Y tampoco les gusta Dios, quien juzga esos pecados. Las personas quieren hacer lo que les apetece sin prestar atención a Dios e intentan establecer su propia justicia. Por eso no pueden buscar la justicia de Dios, no aceptan el poder de la justicia de Dios que ha resuelto el problema de sus pecados y los ha borrado. Esto se debe a que no quieren que sus pecados y deseos se conviertan en problemas. Dios es justo, pero la justicia del hombre se niega a reconocer la justicia de Dios. Sin embargo, aquellos cuya justicia está rota y admiten sus pecados pueden ser salvados de sus pecados al creer en el amor de la justicia de Dios. La palabra pecadores se refiere a los que no han llegado a la meta establecida por Dios. Como la gente no quiere creer en la justicia de Dios, vive con pecado y desesperación. La palabra enemigos se refiere a los que no creen en el evangelio del agua y el espíritu que contiene la justicia de Dios y se levanta contra esa justicia. Pero aún así, Dios nos ha salvado de los pecados a través de su justicia. La remisión de los pecados que se completó hace mucho tiempo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. El que Jesucristo derramase su sangre en la cruz es la verdad que completa la justicia de Dios. Es la conclusión de la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que Jesucristo no solo prometió venir a este mundo para salvarnos, sino que vino como lo había prometido. Cargó con los pecados del mundo al ser bautizado. Y fue crucificado y derramó su sangre en la cruz para borrar los pecados de la humanidad. Jesucristo vino a este mundo y para cumplir la justicia de Dios fue bautizado por Juan el Bautista. Se levantó de entre los muertos y así nos ha salvado del pecado a los que creemos en la justicia de Dios. La Biblia dice que la sangre derramada en la cruz puso punto final a la justicia de Dios. Algunas personas no conocen el significado del bautismo que Jesús recibió. Solo dicen que han sido justificados al creer en su sangre. Sin embargo, para que Jesús fuese condenado por nuestros pecados, tenía que existir el proceso indispensable por el que Jesús aceptó todos los pecados del mundo a través del bautismo a manos de Juan el Bautista. Y solo entonces pudo cargar con los pecados del mundo sobre su cuerpo. Deuteronomios 21 al 23, Gálatas 3:13. Si el Señor fue crucificado y derramó su sangre en la cruz maldita, entonces debemos creer que Jesús tuvo que ser crucificado y derramar su sangre precisamente porque había recibido en el río Jordán a manos de Juan el Bautista. A manos de Juan, el bautismo que cumplió la justicia de Dios al creer en lo que el Señor hizo cuando vino a este mundo
a cumplir la justicia de Dios, es decir, al creer en la justicia de Dios que Jesús cumplió al ser bautizado por Juan el Bautista y al cargar con todo el castigo de nuestros pecados a través de la crucifixión en la cruz maldita, podemos ser salvados de nuestros pecados. No hay efecto sin causa, de la misma manera en que existimos porque Dios creó los cielos y la tierra en el principio y decidió crearnos. Todo tiene su causa y su efecto. Si el Señor vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, entonces Jesús fue bautizado por Juan el Bautista porque tenía que ser bautizado y por eso pudo ser crucificado y derramar su sangre en la cruz. Es muy frustrante el que muchas personas no conozcan esta verdad, el significado del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y cumplió la justicia de Dios y siguen creyendo solamente en la sangre de la cruz como la justicia de Dios. Podemos ver que esta gente solo intenta establecer su justicia sin tener en cuenta la justicia de Dios. La Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. La letra aquí se refiere a interpretar y creer en la palabra de Dios literalmente. Hay que creer en la palabra de Dios dentro de su justicia. Si alguien cree en ella literalmente, surgen malentendidos. Si alguien cree así y no entiende la justicia de Dios, esa persona no puede recibir la remisión de los pecados. Los significados espirituales de la Biblia no están escondidos en la letra. Están escondidos en la verdad del agua y el espíritu de la justicia de Dios. Por eso debemos creer en la justicia de Dios. En la justicia de Dios, solo cuando sabemos claramente qué es la justicia de Dios y creemos en ella, podemos recibir la remisión de los pecados. Por eso Dios dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Conocen la justicia de Dios de la que él habla? ¿Entienden el significado de la cruz y el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista? Pueden ser salvados de todos sus pecados solo cuando creen en la justicia de Jesús, entendiendo el significado del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista cuando vino a este mundo. Romanos 5:10-11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La frase siendo enemigos se refiere a cuando los seres humanos éramos enemigos de Dios por culpa de nuestros pecados. La Biblia dice que la humanidad se hizo pecadora, no solo porque había pecado, sino porque nació con pecados al descender de Adán. Por eso David dijo en el Salmo 51:5, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como nacimos siendo descendientes de Adán, nos convertimos en enemigos de Dios. Sin embargo, como nuestro Señor vino al mundo y nos ha reconciliado con Dios Padre al ser bautizado, morir y resucitar, hemos podido tener paz con Dios. Una vez más, al creer en su justicia, el Señor nos ha salvado de nuestros pecados a través de la justicia de Dios. Así, la justicia de Dios fue completada a través del bautismo y la muerte de Jesús, y al creer en esta justicia de Dios podemos reconciliarnos con Él. La justicia de Dios se refiere al hecho de que el Señor se convirtió en el Cordero de la propiciación ante Dios cuando fue bautizado y crucificado hasta morir en este mundo. Por tanto, los que creen en la justicia de Dios son los que han sido reconciliados con Dios al creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz. En otras palabras, los que por naturaleza eran enemigos de Dios se han convertido en sus hijos y en la familia de Dios por creer en su justicia. Al vernos a los que creemos en su justicia, Dios nos dice, soy mis hijos, y nosotros no dudamos en llamarle Dios Padre. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto nos dice que al levantarse de entre los muertos, el Señor, nuestros cuerpos también resucitarán. Cristo y Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo habla de cómo entró el pecado en el mundo desde el versículo 12. También está explicando
las dimensiones del pecado y cómo Jesús lo ha borrado. Por tanto, aquí se refiere al hecho de que incluso antes de nacer en este mundo e incluso antes de conocer a Dios, Jesús vino al mundo, tomó nuestros pecados a través de su bautismo, derramó su sangre en la cruz por el precio del pecado y nos ha salvado de nuestros pecados perfectamente. Por eso, Pablo utilizó la palabra, por tanto, para resaltar el hecho de que todo pecador ha sido salvado de todos sus pecados al creer en la justicia de Dios explicada anteriormente. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte le ha llegado a todo el mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre aquí es Adán, el primer ser humano. La muerte pasó a todos los hombres por Adán y Eva. Como todo el mundo pecó, todos los seres humanos mueren sin excepción. Hay dos teorías relativas a la naturaleza humana: la teoría del bien innato y la teoría de la maldad innata. La teoría del bien innato afirma que los seres humanos nacen siendo buenos por naturaleza, mientras que la teoría de la maldad innata dice que los seres humanos son malvados desde su nacimiento. Los expertos han estado divididos en estas dos escuelas durante siglos. Pero Dios dijo en la Biblia que el pecado entró en el mundo a través de un hombre. El pecado entró por una sola pareja, Adán y Eva, y a través de este pecado la muerte entró a la humanidad. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Para explicar el evangelio de la justicia, una vez más, el apóstol Pablo habló sobre la ley de Dios. Sobre la ley de Dios. Dios le había dado la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, pero incluso antes de esto había pecados en los corazones de la gente, porque los habían heredado del pecado original cometido por Adán y Eva. Antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado estaba en los corazones de la gente antes de que Dios le diera la ley a la humanidad, pero no reconocían el pecado como pecado y solo pudieron darse cuenta de que era el pecado cuando se les dio la ley. El pecado se explica aquí en conexión con la ley porque para que el pecado fuera expuesto como pecado se necesitaba la ley. Los seres humanos siguen pecando a lo largo de sus vidas porque han heredado el pecado desde que nacieron. Esto se debe a un solo hombre. En último lugar, los seres humanos están destinados a morir por estos pecados. Y Pablo dijo que lo que saca el pecado a la luz es la ley. Romanos 3:19-20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué le dio Dios la ley a los pecadores? Para exponer los pecados de la humanidad. Todo el mundo tiene pecados en sus corazones, pero sin la ley nadie puede reconocer el pecado ni puede darse cuenta de que es una semilla de maldad. Por eso Dios nos dio la ley. Por ejemplo, cuando una persona hace alguna obra buena, piensa: ¿quién puede vivir con rectitud como yo? Piensan que viven con rectitud y se consideran buenos. Sin embargo, estas personas se consideran buenas y virtuosas porque no conocen la ley de Dios. Si la conociesen, no podrían decirle a Dios que han vivido con virtud. La ley está dividida en 613 mandamientos, pero se puede resumir en 10. Estos son los 10 mandamientos que contienen las reglas que deben cumplirse en nuestra relación con Dios, así como las reglas que debemos cumplir en nuestras relaciones con los demás. Si reflejásemos nuestras vidas individuales sobre estos 10 mandamientos que constituyen la base de la ley, no habría nadie inocente. Esto se debe a que los seres humanos son incapaces de cumplir ni un solo mandamiento de la ley. Empezamos rompiendo el primer mandamiento que dice: no tendrás otros dioses ante mí. Los seres humanos aman sus vidas más que a Dios y aman el dinero, la fama y el poder más que a Dios.
Tienen muchos ídolos según sus necesidades y por tanto tienen muchos dioses ante Dios. Muchas personas adoran a otros seres humanos como si fueran dioses y otros adoran a la creación de Dios como los árboles y las rocas. Pero todo esto es cometer pecados. Cuando nos presentamos ante el mandamiento que Dios nos ha dado, no tendrás otros dioses ante mí. Estamos obligados a admitir que hemos roto sus mandamientos de Dios. Pero cuando no había ley, muchas personas no consideraban el pecado como pecado. Aunque Abraham fue aprobado como justo porque creyó en la palabra de Dios, sus descendientes cometieron idolatría cuando vivían en el desierto después de escapar de Egipto y no se dieron cuenta del pecado que estaban cometiendo contra Dios. Antes de recibir la ley a través de Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Israel no sabía qué era el pecado. Finalmente se dio cuenta de que la idolatría era un pecado, pero solo después de haber recibido la ley que les decía que no podían tener otros dioses ante Dios. Dios le dio la ley al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Y después de recibir esta ley, también les dio el sistema. También les dio el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificio de Dios ordenaba que el pueblo de Israel, cada vez que se diese cuenta de que había pecado a través de la ley, debía llevar un cordero sin mancha al tabernáculo, pasarle los pecados mediante la imposición de manos en la cabeza y sacarle la sangre cortándole el cuello. Entonces la sangre se entregaba a los sacerdotes y ellos la ponían en los 4 cuernos del altar de los holocaustos y esparcían el resto por el suelo. Así, el pueblo de Israel recibía la remisión de los pecados a través del sistema de sacrificios establecido por Dios y sacrificaba de esta manera porque reconocía sus pecados a través de la ley. En otras palabras, se dieron cuenta de sus pecados porque la ley se los reveló. Por eso el apóstol Pablo dijo que los judíos y la gente del mundo no consideraban el pecado como tal como cuando no había ley. Así que antes de hablar del evangelio del agua y el espíritu, primero mencionaba la ley. Esto nos explica por qué el apóstol Pablo predicaba el evangelio de la justicia de Dios, en conexión con la ley y el sistema de sacrificios, para que la gente se diera cuenta de sus pecados y de la remisión de Dios. Romanos 5:14. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo utilizó la palabra pero para resaltar el hecho de que como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte entró en el mundo por este pecado, nuestro Señor nos ha salvado a todos los humanos que habíamos sido pecadores desde tiempos de Adán, para predicar el evangelio a los no creyentes. El apóstol Pablo explicó el evangelio de la justicia de Dios en contraste con la naturaleza innata pecadora de toda la humanidad. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Al mencionar a Adán, el padre de la humanidad, el apóstol Pablo explicó porque Jesús vino, en otras palabras, el Salvador vino cuando todos los seres humanos heredaron el pecado de Adán y por tanto están destinados a cometer pecados a lo largo de sus vidas para al final morir y ser malditos. Pablo dijo aquí que Adán es un tipo del Salvador que vendría en el futuro. Así utilizó una comparación para explicar cómo Jesús ha borrado todos nuestros pecados, es decir, del mismo modo en que todo el mundo tiene pecados, muere y es maldito, sin excepción por un hombre. Jesús vino como el Salvador y ha borrado todos los pecados de la gente para siempre. En otras palabras, del mismo modo en que todo ser humano se convirtió en un pecador por un hombre, Adán, todo el mundo puede alcanzar la salvación ahora por un hombre, Jesucristo. Cuando Pablo describió a Adán como un tipo del que habría de venir, se estaba refiriendo a Jesucristo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, esto nos dice que de la misma manera que el pecado entró en todos los seres humanos a través de un hombre, Adán, su salvación del pecado se ha alcanzado al creer en la justicia de Dios cumplida por Jesucristo. A través de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El apóstol Pablo sigue explicando cómo entró el pecado en este mundo y cómo ese pecado ha sido redimido a través de la justicia de Dios. Los dones gratuitos aquí se refieren al don de la salvación que Jesús nos ha dado. En otras palabras, explica que la justicia de Dios ha borrado todos nuestros pecados a través del agua y el Espíritu y nos ha salvado perfectamente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Como toda la raza humana surgió de Adán y como no hay nadie en este mundo que no haya nacido de Adán, el pecado entró en todos los descendientes de Adán por esta transgresión y por eso todo ser humano nació siendo pecador. En otras palabras, todo el mundo sigue pecando y por eso todo el mundo muere de la misma manera en que todos los pecados vinieron de Adán. La salvación del pecado fue completada por un Salvador, gracias a la gracia de la salvación que Jesucristo nos dio. La salvación del pecado abunda para todo el mundo y el amor de la salvación de Dios también abunda para todo el mundo. A la gente le gusta dividir, se ha dividido en distintas razas, países, naciones y culturas y han establecido leyes. Sin embargo, nadie puede nacer sin Dios. Y solo hemos nacido en este mundo porque Dios nos creó. Así que, aunque pertenezcamos a diferentes naciones, razas y leyes, todos somos descendientes de Adán ante Dios. Por tanto, la ley de Dios se explica a todo el mundo por igual y la palabra de Dios se aplica igualmente. Por un hombre, todo el mundo ha nacido siendo pecador, siguen pecando y se ahoga por este pecado. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Dios hizo a Adán y Eva y a través de ellos planeó crear su descendencia. Sin embargo, como resultado de su caída, engañados por Satanás y al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, los pecados del mundo entraron en la humanidad. Adán y Eva tuvieron hijos después de que el pecado entrase en el mundo. ¿Cómo eran esos hijos? Esos hijos heredaron los pecados de sus padres y nacieron siendo pecadores, como los descendientes de Adán y Eva tenían los 12 tipos de pecados en sus corazones, cometieron pecados por naturaleza, sin nadie que enseñara a pecar. Los 12 tipos de pecados como el asesinato, adulterio, fornicación, envidia y hurtos fueron heredados por sus descendientes y por eso estos pecados salen de sus corazones por naturaleza. Esta es la razón por la que los seres humanos pecan una y otra vez, hoy y mañana, 12 meses al año. Un manzano da manzanas aunque no quiera y un peral solo da peras cuando crece. Por mucho que quiera dar otros frutos, los seres humanos tampoco pueden evitar pecar por mucho que intenten no pecar o no lo quieran hacer, porque todos han nacido con pecados. Todo el mundo comete pecados con sus pensamientos, sus acciones y sus corazones constantemente. Si las circunstancias lo permiten, la gente pone en acción los pecados que concibe en sus pensamientos e intentan cometer los 12 tipos de pecados a la vez. La ley secular castiga solo los pecados cometidos con las acciones. Sin embargo, la ley de Dios dice que incluso las transgresiones cometidas con el corazón son pecados y también serán castigadas. Por tanto, lo que la gente no cree que sea pecado, Dios lo considera pecado. Las iniquidades que cometemos con nuestros corazones también se cuentan como pecados a los ojos de Dios. Esta es la ley de Dios. De la misma manera que su palabra es cierta, que el pecado entró a través de un hombre y la muerte a través del pecado. La afirmación de que los seres humanos, que son una semilla de maldad, pueden vivir en santidad sin cometer pecados es una mentira. No es más que una tumba lavada por fuera, una decepción que intenta ocultar el hecho de que todos los seres humanos son semilla de maldad a través de un hombre, Adán. Por supuesto, no estoy sugiriendo que debamos
que debamos pecar deliberadamente, sino que la gente no peca deliberadamente, sino que no puede evitar pecar porque nacieron con semillas del pecado. El que la gente peque o no, nada tiene que ver con el nivel de educación o carácter. Todo el mundo es un pecador que peca de varias formas y en varias circunstancias. Entonces, ¿cómo pueden los seres humanos, que solo pueden ser pecadores, convertirse en hijos de Dios sin pecados? Pablo contestó diciendo que el pecado entró en este mundo a través de un hombre y que a través de un hombre todo el mundo puede recibir el don de la salvación y ser redimido de todos sus pecados al creer en la justicia de Dios. La justicia de Dios es mayor que el pecado. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pablo sigue explicando la justicia de Dios comparándola con su salvación del pecado. El don gratuito se refiere a la salvación que Dios nos ha dado, y este don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. En otras palabras, este don de Dios es diferente al don que se le dio a Adán por un hombre. Por un hombre todo el mundo nació siendo pecador y comete pecados hasta el día en que muere. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, la gracia de Dios que nos ha salvado de todos nuestros pecados ha justificado perfectamente a sus creyentes, porque es mayor que los pecados cometidos por la humanidad. Todos los descendientes de Adán seguían cometiendo pecados continuamente por este hombre. Una vez que nacemos, todo el mundo peca perpetuamente. Incluso después de los 30 y 40 y hasta el día en que muere, los seres humanos cometen pecados así constantemente en el presente. Y aunque no saben cuándo acabará el mundo exactamente, los seres humanos siguen pecando hasta el último día de este mundo. Sin embargo, por la salvación de Dios, todos estos pecados que tienen una historia tan larga han sido borrados y la gente ha sido justificada por fe. Por eso Dios dijo que donde abunda el pecado, el don de la salvación abunda aún más. Podemos ver claramente que el don de la salvación de Dios se encuentra en su justicia, la obra justa de un hombre. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El apóstol Pablo sigue explicando que la muerte vino a este planeta por la ofensa de un hombre y que la muerte reinó a través de ese hombre. La muerte reinó porque todo el mundo pecó. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El apóstol Pablo está dirigiendo los pecados que no hemos cometido todavía. La razón es que no podemos evitar seguir pecando hasta que morimos por un hombre. Adán, como todo el mundo que nació, nace y nacerá en este mundo, no puede evitar seguir pecando hasta morir. Todos los seres humanos seguirán pecando perpetuamente hasta el fin del mundo y el fin de la historia de la humanidad. Sin embargo, el don gratuito de Dios es mayor que todas esas ofensas. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando Jesús vino a este mundo, borró para siempre los pecados cometidos por todos los seres humanos hasta el fin de este mundo, para borrar todos nuestros pecados, que son más oscuros que la tinta y más rojos que la escarlata. Jesús fue bautizado y crucificado y así nos ha salvado perfectamente de todos nuestros pecados para siempre. Por tanto, aunque el pecado entró en el mundo a través de Adán, el poder de la salvación que Jesús nos dio es mucho mayor. Fue más que suficiente para borrar todos nuestros pecados. Cuando la gente profesa creer en Jesús y dice: Señor, he pecado, por favor, perdóname, está estableciendo su propia justicia sin tener en cuenta la justicia de Dios. Nuestro Señor ha borrado todos los pecados que hemos cometido y cometeremos desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. Así
como los pecados que nuestros descendientes cometerán en el futuro. En otras palabras, ha borrado todos los pecados del mundo, desde el comienzo hasta el fin del mundo. El mundo se refiere a toda la historia, desde los días del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, hasta los días de Jesús y sus discípulos y la era presente y futura. Dios es el Alfa y el Omega, y no solo borró nuestros pecados presentes, sino todos los pecados del mundo que se cometerán en el futuro. Como la humanidad es esclava del pecado siempre, cuando Jesús vino al mundo, aceptó todos los pecados del mundo para siempre, al ser bautizado y al cargar con los pecados del mundo hasta la cruz y ser crucificado hasta morir. Nos ha salvado de todos nuestros pecados, de la muerte y el juicio. Esta gracia de Jesús es mucho más que majestuosa, maravillosa, tremenda y poderosa. Jesús tomó todos los pecados del mundo, los de todos los que vivieron en el pasado y ahora viven en el presente, y de todos los que nacerán con pecados y seguirán pecando. Él fue crucificado hasta morir para siempre, se levantó de entre los muertos, y a través de esto nos ha salvado perfectamente para siempre. Por eso el don de la justicia de Dios es tan grande que debemos estar agradecidos por él. Sin embargo, a pesar de esto, los que no conocen esta gracia de salvación siguen afirmando la doctrina de la justificación o la doctrina de la santificación incremental. Estas personas dicen que cuando la Biblia afirma a través de la obra justa de un hombre, significa que Dios les considera sin pecados, aunque pequen todos los días y sigan siendo pecadores. Esta interpretación y la creencia de ella constituyen la doctrina de la santificación. Estas afirmaciones son palabras de rebelión contra Dios que surgen de la ignorancia y el desconocimiento de su justicia. Sin embargo, hay personas de fe que creen que el Señor cumplió la justicia de Dios cuando vino al mundo, y Dios ha hecho a esas personas hijas suyas por su gracia. Dios no los considera sin pecado, aunque tengan pecado, sino que los ha convertido en hijos suyos al dejarlos sin pecado. Por la obediencia del Señor. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El versículo 19 dice, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí, de nuevo, Pablo está haciendo una comparación. Imaginemos por un momento que un peral tiene características humanas. El peral piensa que los manzanos son más beneficiosos para la gente y por eso decide que quiere dar manzanas de ahora en adelante. Pero, ¿puede un peral dar manzanas? No, es imposible. Un peral no es más que un peral. No puede convertirse en un manzano y solo puede producir peras, no manzanas. Hasta el fin de este planeta, un peral seguirá dando su propio fruto y nada más. Por eso, por la desobediencia de un hombre, muchos se convirtieron en pecadores ante Dios. Jesús, Dios mismo, vino a este mundo como un hombre y al ser bautizado por Juan el Bautista a los 30 años cumplió toda la justicia de Dios. En otras palabras, aceptó todos los pecados del mundo sobre sí mismo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Como Dios ha hecho a todo el mundo justo, por fe podemos ser justos. La justicia de Dios proclama que Jesucristo borró todos nuestros pecados cuando vino al mundo. Esto constituye el principio de representación por el que todo el mundo es representado por un solo hombre. Por un solo hombre, Adán, toda la humanidad se convirtió automáticamente en pecadora y fue maldita para ser arrojada al infierno. Por un hombre, Jesús, ahora nos hemos convertido en hijos de Dios, porque Jesús vino al mundo a salvarnos, aceptó todos los pecados del mundo al ser bautizado. Cuando tenía 30 años, los llevó a la cruz, fue crucificado y declaró, está acabado. Los hijos de Dios tienen la esperanza de que ellos también resucitarán como Jesús resucitó al tercer día y de que vivirán para siempre con él al lado de Dios en el reino milenario y en el cielo. Todo esto se ha convertido en la salvación que se cumplió por la obra justa de un hombre que ha borrado todos los pecados de este mundo. Muchas personas han escrito acerca del libro de Romanos, pero la mayoría lo ha hecho sin saber la verdad. Por tanto, han acabado produciendo demasiados argumentos basados en sus propios pensamientos, solo para hacer más largos sus libros al exponer la doctrina de la justificación que afirma que Dios considera a los cristianos sin pecado, aunque tengan pecados en sus corazones.
o la doctrina de la santificación incremental que intenta esconder sus pecados. Estos autores han establecido solamente la justicia del hombre. Esto es completamente irrelevante para la ley de vida de Dios. Y así han llevado a la multitud de personas en este mundo a levantarse contra la justicia de Dios. Por el contrario, lo que la Biblia dice es que Jesús nos ha salvado para siempre al tomar los pecados del mundo, desde su principio hasta su fin, en el río Jordán, y al ser crucificado, 3 años después, al levantarse de entre los muertos, de nuevo nos ha dado la vida eterna. Esta es la verdad de la que da testimonio la Biblia, pero aunque esta es la verdad, muchas personas siguen sin conocerla. Algunas personas están en contra de nosotros y dicen: ¿es el Evangelio del agua y el Espíritu todo lo que sabéis? Pero entre todos los predicadores de este mundo, ¿cuántos de ellos pueden predicar este Evangelio? La mayoría simplemente dice: irán al cielo si creen en Jesús. Es bueno creer en Jesús. Deben creer en Jesús y vivir virtuosamente. Esto es todo lo que pueden decir mientras predican su Evangelio. Sin embargo, eso no es un Evangelio. La gente solo puede creer correctamente si se le enseña con claridad y según la palabra escrita, como Jesús ha salvado a todo el mundo. A pesar de esto, si gritásemos: Jesús es la salvación, crean en Él o irán al infierno, ¿no creen que asustaríamos a la gente? No somos justos o pecadores porque tengamos algo bueno o malo en nuestras obras. Es incorrecto que los cristianos intenten borrar sus pecados y santificarse a sí mismos a través de sus propios esfuerzos sin tener en cuenta la palabra. ¿Pueden los cristianos entrar en el reino de Dios solo si son santificados a través de sus obras? ¿O se hacen justos y entran en el reino de los cielos al darse cuenta de lo que el Señor ha hecho para borrar los pecados del mundo para siempre y al creer en esto de corazón? Podemos convertirnos en justos al creer en la justicia de Dios. Sin embargo, el capítulo 10 de Romanos explica claramente que los judíos no conocían la justicia de Dios. La desobedecieron intentando establecer su propia justicia. El pueblo judío hoy en día no ha aceptado a Jesucristo e intenta vivir con virtud esperando al Mesías. Siguen fingiendo ser puros y santos por su cuenta, matando toros y corderos para ofrecer sacrificios que fueron abolidos hace mucho tiempo. Incluso ahora están divididos en liberales y conservadores. Los conservadores están atrapados en la ley e intentan cumplirla a rajatabla, mientras que los liberales se dedican a observar solamente las fiestas religiosas y están cautivados por la belleza del mundo. Asimismo, hay demasiados judíos que niegan la existencia de Dios. Incluso los judíos que dicen creer en Dios solo intentan cumplir su propia justicia en vez de creer en la verdad de Dios. Así que, hasta el presente, intentan asegurarse de que llevan vestiduras oscuras y sombreros que no se afeitan la barba, porque las escrituras se lo prohíben. Siguen intentando cumplir la ley estrictamente, escribiendo pasajes de las escrituras en un trozo de papel y llevando en el brazo para leerlo, y en sus frentes con una placa en la que se lee la inscripción: Santo es el Señor. Sin embargo, se niegan a aceptar el hecho de que Jesús es el Cordero de Dios que se ha convertido en su Salvador al venir a este mundo hace 2000 años, que tomó sus pecados al ser bautizado y morir en la cruz para salvarlos. No solo estas personas, sino también los cristianos de hoy en día dicen todo tipo de tonterías y afirman falsamente: quien crea en Jesús será salvado, o como vienen a la iglesia y creen en Jesús, son el pueblo escogido. Mis queridos hermanos, nuestro Señor escogió a los que serían salvados en Jesucristo al creer en Él. No dijo que cualquiera que diga su nombre ciegamente sería salvado. Para tener la fe correcta, deben entender toda la Biblia y su mensaje principal. El apóstol Pablo explicó la palabra continuamente para dar a entender su mensaje principal. Si esto no se consigue, la gente no podrá entender la palabra principal que deben entender. Por eso todo el cristianismo en todo el mundo está en declive. Aunque muchas iglesias estén predicando acerca de Jesús, la palabra bautismo significa ser enterrado en un funeral, ser pasado, ser transferido y ser lavado. Mis queridos hermanos, ¿por qué fue crucificado Jesús? Porque fue bautizado por Juan el Bautista. Pero cuando los cristianos piensan sobre la crucifixión de Jesús, todo lo que pueden entender es cuánto dolor tuvo que experimentar Jesús. No se dan cuenta de por quién y por qué murió. Solo se preguntan cuánto sufrió
y dicen: Señor, debiste sufrir mucho. El Señor murió por nosotros para hacernos santos, porque aceptó nuestros pecados. Deben alejarse de la mentalidad que considera sus propias emociones un reflejo de su fe. Deben pensar y llorar por sus almas y las almas de su alrededor que están destinadas a ir al infierno. El Evangelio puede ser predicado solamente cuando sabemos la verdad y la conocemos correctamente. Jesús tomó nuestros pecados y por eso tuvo que morir en la cruz. Cuando nuestro Señor vino a este mundo, no murió sin primero aceptar todos nuestros pecados a través de su bautismo. No dijo: voy a morir en la cruz por vosotros. Mirad a la cruz y arrepentíos de vuestros pecados todo el tiempo. Lo primero que Jesús hizo en su vida pública fue ir al río Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista a los 30 años. Los 4 evangelios primero hablan del río Jordán, de Juan el Bautista y del hecho de que Jesús fue bautizado por Juan. Durante 29 años Jesús vivió una vida privada, pero cuando cumplió los 30 años empezó su obra para salvar a la humanidad de sus pecados, y lo primero que hizo en su vida pública fue ser bautizado. Después de que Jesús fuese bautizado y aceptase nuestros pecados, Juan el Bautista dio testimonio de él diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. En otras palabras, Jesús aceptó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. La palabra bautismo significa ser lavado, ser sumergido, ser enterrado en un funeral y ser pasado. La manera bíblica de realizar el bautismo es mediante la imposición de manos sobre la persona que iba a ser bautizada para sumergirla en el agua hasta la cintura, mientras se decía: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los justos tienen la prueba de su fe en Jesús, es decir, la prueba de que sus pecados y los pecados del mundo fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y de que Jesús les ha salvado al ser crucificado. Como Jesús aceptó nuestros pecados al ser bautizado en el río Jordán, cuando vino a este mundo, pudo ir a la cruz y morir. Si Jesús no hubiese cargado con los pecados de este mundo, ¿cómo podría haber sido maldito en la cruz si no tenía pecados? La Biblia dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. ¿Cómo pudo Jesús ser crucificado si no tenía pecados? Muchos cristianos creen en Jesús de manera religiosa, del mismo modo en que los budistas se consideran fieles seguidores si se postran ante una estatua de Buda hecha de piedra y si hacen ofrendas a su templo. Muchos cristianos piensan que todo lo que tienen que hacer es dar ofrendas e ir a los cultos de adoración, y dicen: creo en Jesús, creo en la sangre de la cruz, he bebido de la valiosa sangre del Señor. Pero solo al creer en la justicia de Dios podemos beber de la valiosa sangre del Señor. En otras palabras, bebemos de la gran salvación del Señor al creer en el bautismo y la sangre de Jesús. Creemos en la verdad de que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar precisamente porque todos nuestros pecados fueron pasados a Él instantáneamente a través de su bautismo, y Él los aceptó todos. Así que recibimos la gracia de la salvación del Señor al creer que su muerte en la cruz fue la condena que pagó por nuestros pecados y que los borró y aceptó cuando fue bautizado. Como la fe no busca las bendiciones del mundo, debemos mirar esta realidad objetivamente. Un predicador debería abrir la palabra de Dios y dar su sermón según el pasaje de las Escrituras escogido. Sin embargo, demasiados predicadores solo dicen cosas estúpidas cuando abren la Biblia. La congregación debe aprender lecciones espirituales de la palabra y entender y creer en ella, pero aún así solo pueden aprender una fe formalista y centrada en las obras, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos por un hombre. Jesús, que vino al mundo en obediencia y aceptó nuestros pecados a través de su bautismo, nuestros pecados fueron borrados. Asimismo, como Jesús aceptó nuestros pecados, tuvo que morir en la cruz en nuestro lugar. La razón por la que la muerte de Jesucristo es nuestra muerte y por la que fue herido, insultado y azotado es que había cargado con los pecados del mundo al ser bautizado. Durante todo este sufrimiento que Jesús experimentó en la corte de Pilatos, no abrió la boca hasta que murió. Él sabía que tenía que pagar la condena sin falta, porque había tomado nuestros pecados a través de su bautismo. Como esta era la voluntad del Padre, Jesús la obedeció
como un cordero ante su esquilador. Antes de morir, dijo por última vez, está acabado, indicando que Jesús había cumplido todos los ministerios de salvación de la humanidad. Se levantó de entre los muertos al tercer día, dio testimonio durante 40 días y entonces ascendió al reino de los cielos. Si alguien cree en Jesucristo, que ha cumplido la justicia de Dios como su Salvador, por muchas insuficiencias que tenga, Cristo le ha hecho justo. Ni hay pecados que Jesucristo no borrase, los borró todos. A través de un hombre muchos fueron pecadores. A través de un hombre, Jesucristo, todos los pecados del mundo desaparecieron. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo dice que la ley entró para que nuestra ofensa abundase. Como descendiente de Adán, los seres humanos nacieron fundamentalmente con pecados y cometieron pecados constantemente, pero aún cometieron pecados, no se dieron cuenta de esos pecados. En otras palabras, como no había ley, no conocían sus pecados, pero cuando llegaron los mandamientos de la ley de Dios, pudieron reconocer el pecado como tal. La ley nos hizo darnos cuenta de lo que no conocíamos antes y nuestros pecados abundaron más. Todos cometemos pecados por naturaleza, pero cuando los reconocemos, nuestras ofensas abundan más. Por eso la Biblia dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Asimismo continúa diciendo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo que significa que a través de los mandamientos de Dios conocemos el pecado y al creer en su justicia nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Solo cuando la gente se da cuenta a través de la ley de que son pecadores e insuficientes, pueden darse cuenta de que el perfecto evangelio que constituye la justicia de Dios es la gracia de Dios. Solo cuando la gente se da cuenta a través de la ley de que son pecadores e insuficientes, pueden darse cuenta de que el perfecto evangelio que constituye la justicia de Dios es la gracia de Dios. Solo alguien que conoce sus pecados bien puede darse cuenta de que está destinado a ir al infierno y se da cuenta de que el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz le han salvado y creen en esto con acción de gracias. En otras palabras, los que se dan cuenta de sus pecados a través de la ley y se dan cuenta de cada vez más pueden apreciar la gracia de la salvación que es mayor que sus pecados. Todo gracias al evangelio de la justicia de Dios. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Al decir que el pecado reinó para muerte, la Biblia dice que la justicia de Dios nos ha salvado perfectamente de todos los pecados con su sabiduría y por tanto, los que nos hemos convertido en hijos de Dios, nos hemos convertido en hijos del Rey. Por eso Dios ha dicho que nos hizo reinar en su gracia. Por eso debemos concluir que al creer en el bautismo y la sangre de Jesucristo, hemos sido redimidos de todos nuestros pecados y hemos recibido la vida eterna. Antes de nacer en este mundo y antes de que Jesús viniese a la tierra, existía Adán. Él fue el primer hombre creado por Dios. Y este primer hombre, Adán, es el padre de todos los seres humanos. Como hizo lo que Dios le prohibió hacer, pecó y por eso el pecado entró en nosotros, sus descendientes. Por tanto, para salvarnos a todos los que nacimos con pecados como descendiente de Adán, Dios envió a su único hijo a este mundo. Este hijo es Jesús, quien obedeció a Dios Padre como Dios Padre le ordenó. Jesús cargó con todos los pecados al ser bautizado, al cargar con los pecados del mundo hasta la cruz, morir en ella y levantarse de entre los muertos. Se ha convertido en el Salvador de la humanidad. ¿Creen que todos los pecados del mundo fueron redimidos a través de Jesucristo al obedecer a Dios Padre? Quien crea en esto está salvado, pero los que no crean e intentan ser justos mediante sus oraciones de penitencia, sus rituales, sus intentos por ser santos y sus virtudes acabarán en el infierno. La doctrina de la santificación incremental y la doctrina de la justificación son estúpidas y han salido de la ignorancia de la gente hacia la palabra de Dios. Es correcto considerarlas estúpidas y producidas por filósofos incompetentes, incapaces de interpretar la palabra correctamente. La verdad de Dios es transparente y clara. Hemos sido salvados de los pecados del mundo al creer que un hombre, Jesucristo, vino a este mundo encarnado en un hombre y nos ha salvado de todos nuestros pecados.
Cualquiera que crea en este está salvado. ¿Creen en esto? Si alguien cree en la justicia de Dios, está salvado y liberado de sus pecados. Sin duda, muchos falsos profetas dicen que uno se santifica gradualmente y se salva ofreciendo oraciones de penitencia y viviendo con virtud en este mundo. Y esto es lo mismo que decir que una persona puede ser salvada aunque Jesús no hubiese venido a este mundo. Dado que Jesucristo es la puerta de la salvación, la doctrina de la santificación incremental, que afirma que los esfuerzos y las obras buenas ayudan a la salvación, es completamente contraria a la verdad. El Señor nos dice que somos incapaces de cumplir un 0.1% de su ley. Si rompemos un 0.1% de la ley, es lo mismo que si rompiésemos el 100%. Así que cualquiera que afirme que puede cumplir la ley de Dios no se conoce a sí mismo y por su propia justicia acabará levantándose contra la justicia de Dios. No intenten entender la justicia de Dios establecida por Dios basándose en sus ideas y lógica humanas. Dios, al habernos salvado de nuestros pecados completamente con su justicia, está esperando a que creamos y nos convirtamos en sus hijos. Queridos hermanos, les pido que crean en el bautismo de Jesús y en su sangre derramada en la cruz de todo corazón y que reciban la gracia abundante que Dios les ha dado. Dios es todopoderoso y misericordioso y por eso nos ha salvado completamente con su gracia y misericordia. Nos ha salvado perfectamente de todos nuestros pecados. Le doy todas las gracias a Dios.